Agradecemos vuestra sintonía, estimados televidentes de Telecanal, Radio Su Amiga y Mágica FM, la Radio 5 Estrellas. Y por cierto, también extendemos este agradecimiento al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, don Eduardo Meins Olivares. Sabemos que tiene una agenda muy recargada por estos días después de haber asumido oficialmente este cargo en una institución tan importante como es el Poder Judicial. Gracias por estar en nuestros estudios, señor presidente. Bien, yo al contrario, digamos, agradezco la oportunidad que me ha brindado este canal para los efectos de poder responder a algunas preguntas que sean de interés común, común en el sentido de que puedan interesar a toda la comunidad. Cómo no. Breve biografía. Su carrera judicial la comenzó en 1975, siendo juez del Juzgado de Letras de Itata, Quirihue, zona octava región del país. Luego se desempeña como magistrado en el Juzgado de Letras de Lota, relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, magistrado del segundo Juzgado de Letras de Chillán. Desde 1990 es ministro integrante de la Corte de Apelaciones aquí en Talca. En 2007 ya había ocupado la presidencia de la Corte de Apelaciones de Talca. ¿Por qué escogió en su actividad profesional precisamente el derecho, señor presidente? Bueno, esa es una digamos, es una demostración, digamos, de que cuando yo estaba estudiando en la educación media en ese tiempo, ¿no es cierto? Yo estudié yo soy de la quinta región. Ah, cómo no. Específicamente de Quillota. Allí vivía, estudiaba en el Colegio Marista, que tiene el nombre de San Rafael Aristía. Entonces, en ese tiempo había muy pocas universidades para elegir, no como lo hay ahora, ¿no? Y dentro de ellas pocas carreras. Entonces, nosotros, como no había tampoco preuniversitarios, como también hay ahora, nosotros mismos, los que teníamos alguna inclinación por las letras, nos conformamos algunos grupos y nos, entre todos, digamos, nos autopreparábamos. Por ejemplo, qué sé yo, en materia de historia, en materia de geografía, en materia de educación cívica, nos íbamos formando grupos y toda la semana una persona del grupo se llevaba una materia para estudiar y era examinado digamos, por el resto la exposición que hacía sobre esas materias. Señor presidente, se dice que en la biografía del 2007 ya fue presidente de la Corte de Apelaciones. ¿Qué diferencia está notando entre una gestión y otra, o es muy temprano todavía? Yo creo que todavía hay que digamos, desarrollar un poco más la gestión del presente año, pero no cabe duda por la experiencia que ha habido, digamos, de los demás presidentes que me han precedido, que el cumplimiento de la función de presidente no es que sea más complejo, sino que requiere más entrega personal. Antiguamente, por ejemplo, era mucho más fácil integrar y ser presidente al mismo tiempo, para cumplir las funciones propias del cargo de presidente. Pero eso en estos momentos es difícil. Y la prueba es que estoy aquí en este momento y podría estar integrando. Claro. Dura un año nomás el cargo de presidente. Un año. ¿Y por qué? Porque el Código Orgánico de Tribunales lo establece así. Ah, cómo no. O sea, se responde a eso. Claro, en el caso del presidente de la Corte Suprema es de 2 años. Pero en mi opinión el tiempo de 2 años, si bien tiene, digamos, esos entretelones, ¿no es cierto?, de que esas dificultades en alguna medida para poder desarrollar el cargo, yo creo que es poco el tiempo, ¿no?, para poder llevar a cabo algunos proyectos que uno tiene en mente. Tiene que ir rapidito. Claro, y entonces pues viene el otro presidente y puede tener otra visión respecto a determinadas materias que uno ha abordado y llegan hasta ahí. ¿Lineamientos para su gestión, señor presidente? Lineamientos. Bueno, yo creo que es fundamental, digamos, mantener algo que se ha enfatizado en estos últimos años, que tiene que ver con la respuesta oportuna de la justicia a la gente. La prestación del servicio de justicia a la gente tiene que ser oportuna. Y eso requiere un esfuerzo mayor de todos los jueces, no solamente de los jueces, sino que de todos los funcionarios que nos acompañan en la labor diaria de ejercer la jurisdicción. Y esa labor oportuna se traduce, digamos, en que
sentencias se dicten dentro de un plazo razonable, no de un día para otro, porque también está por otro lado la fundamentación de la sentencia que exige, digamos, algún grado importante de reflexión. Pero debería haber celeridad, ¿es usted? Celeridad dentro de un plazo razonable. Ese por un lado. Y lo otro, digamos, la cercanía que veo yo que se hace cada vez más necesaria y que se ha estado desarrollando ya entre los tribunales de justicia y la ciudadanía. ¿Existe? Existe, pero cada vez se hace más necesaria su profundización, su aceleración. Que la gente, digamos, el común denominador de las personas, hay mucha gente que yo he podido advertir que no tiene conocimiento de sus derechos. Usted me podrá preguntar, pero resulta que ustedes están para aplicar, interpretar y aplicar el derecho. Pero también podemos orientar a las personas. Lo que no va a completar, no va, digamos, a afectar nuestra imparcialidad e independencia. Es decir, hay que informar, educar. Orientar en cuanto a los trámites que hacer, recibir a las personas cuando en la corte, digamos, a uno van a consultarle respecto o a denunciar algún maltrato o alguna falta de atención oportuna y eficaz de algún tribunal, de algún juez, de algún funcionario. Todo ese tipo de cosas hay que digamos, enfatizarlas. Nos acompaña el señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, presidente ministro Eduardo Meis Olivares, aquí en la entrevista en línea en Telecanal Radios Amiga y Mágica FM. ¿Nos dispensa un par de minutos, señor presidente? Perfecto. Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en la entrevista en línea en Telecanal. Casino Talca, mucho que ganar. Mágica 89.5, la radio 5 estrellas, la señal de mayor aceptación. ¿Qué opinas de esta imagen? Eso está mal. Sí, eso mismo lo podrían resolver hablando. Hay que limpiar. Cuando estás contaminando igual te contaminas a ti mismo. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Aunque sean todos completamente distintos, lo pueden pasar bien porque todos son personas. Todos tenemos, yo creo que los mismos derechos a compartir con los demás. Desde el 26 de marzo hasta el 3 de abril, juntémonos a conversar sobre nuestros derechos. Infórmate sobre cómo y dónde participar en yopino.cl. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Si aún no ha decidido la ubicación de su nuevo hogar, conozca las canteras de Unihue. Parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados en un entorno de creciente plusvalía y hermosa naturaleza. Acceso por camino pavimentado. Las canteras de Unihue, lejos del ruido y a 5 minutos de Talca, antiguo camino a Maule. Mayor información al teléfono celular 91 28 68 63. Las canteras de Unihue, otra perspectiva para vivir. Continuamos aquí en la entrevista en línea en Telecanal Radios Amiga y Mágica FM. Nos acompaña el señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, Eduardo Meis Olivares. Presidente, ¿hay un conocimiento acabado del sistema judicial moderno que se aplica en nuestro país? Desgraciadamente, no lo suficiente que quisiéramos. Por eso es que, como conversábamos hace un poco, es fundamental, digamos, que a partir de este año tengamos un periodista en cada Corte de Apelaciones para los efectos precisamente de poder coadyuvarnos en la transmisión a la comunidad de los distintos derechos que le asisten, porque como le reitero, hay muchas personas, según yo he podido detectar, que desconocen absolutamente sus derechos y como tal malamente pueden ejercerlos. ¿O temen también cuando hay algún tipo de notificación, hay algún acto donde pudieran prestar declaraciones, etcétera? Claro, todo eso se debe, digamos, y habría que asumirlo, ¿no es cierto?, en gran parte a la circunstancia de que hasta antes de estos últimos años
al juez se le concebía como una persona que estaba muy alejada, muy lejos de la gente. Estaba en su escritorio, ¿no es cierto?, resolviendo asuntos, pero no había esa relación más cercana con la gente. Que estaba instalado en el Tíbet mirando nomás lo que ocurría abajo. ¿Perdón? Que estaba instalado en el Tíbet mirando hacia abajo. Claro, entonces eso no es que sea por voluntad de los jueces, sino que las circunstancias se daban así. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Usted ve que la gente, digamos, requiere mucha más información para que nuestra labor incluso sea más transparente. Y siendo más transparente nuestra labor, las personas van a saber cómo la desempeñamos. Ahí están los juicios orales, han venido las reformas a distintos procedimientos orales, como son los juicios penales, los juicios laborales, ¿no es cierto?, donde está el principio de publicidad, en que la gente puede asistir, pero no todos van a ir. En un comienzo, como novedad, iban. Entonces hay mucha gente que requiere aún bastante información para poder, digamos, saber a qué atenerse cuando es, por ejemplo, citada a una audiencia determinada. Señor presidente, sin entrar a profundizar, por ejemplo, el caso Penta, pero tuvimos la ocasión, muchos canales de televisión retransmitieron la señal oficial del Poder Judicial y vimos la presencia de 13 abogados litigantes. ¿Esa es una forma de que la audiencia vaya inmiscuyéndose y que le entre la motivación para conocer un poco más del derecho? No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. El Poder Judicial, en la Corte Suprema, existe ese canal de televisión. Bueno, existe para algo, ¿no? Y qué mejor que la ciudadanía tome conocimiento en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en una audiencia de tanta, digamos, de tanta connotación pública. Claro. Yo no voy a calificar porque no me corresponde y porque no conozco los antecedentes, y aunque no los conociera en detalle, no podría emitir juicio sobre ese particular, pero sí el hecho de la transmisión televisiva. Que yo diría que fue inédita. O sea, no tengo conocimiento de que se haya transmitido en algún canal de televisión, ¿cierto? Independiente del tema, ese momento tan importante cuando se está litigando. Claro. Es un paso importante, ¿no es cierto?, para los efectos de acercar a la ciudadanía, como decía yo adelante, a la administración de justicia. Señor presidente, ¿el derecho es perfecto? ¿Es infalible? ¿El derecho mismo? Sí. De partida hay varias discusiones sobre lo que se entiende por derecho, porque a usted le parezca raro. El derecho está hecho por hombres, ¿no? Y eso importa, ¿no es cierto?, de que estamos expuestos a la falibilidad humana. Y si es así, consecuencialmente también algunas normas jurídicas, que son expresión del derecho, o fuente del derecho, pueden resultar, digamos, con errores, con vacíos. Y ahí está la labor del juez, en parte. Completar, ¿no es cierto?, completar, porque el juez, hay un principio constitucional que consiste en la inexcusabilidad. Ni aún a falta de ley, salvo en materia penal, puede el juez excusarse de conocer un asunto. Y usted me dirá, ¿cómo lo va a conocer y resolver si no hay ley? Bueno, incluso tenemos que hacerlo conforme a los principios de equidad que llevamos íncito cada uno en nosotros. Y debe ser muy similar porque en el periodismo se nos enseña de que la objetividad no existe, pero hay que intentar buscarla. ¿Es lo mismo también en el derecho? Claro, resulta muy difícil encontrar la verdad material, la verdad real, de cómo ocurrió, por ejemplo, un hecho que es lo demás como un conocimiento público, un hecho punible, un delito, porque los testigos no se van a acordar exactamente dónde estaban cuando declararon, ¿no es cierto? Cuando vieron los hechos, no se van a acordar con toda precisión cuando declaran ante el tribunal. Los informes periciales pueden también incurrir en errores humanos, y
Y el juez, en ese sentido, va a tener que tener en consideración todos esos antecedentes para poder fallar conforme a ellos. Así es. Por lo tanto, esa labor del juez al decidir un conflicto jurídico es muy compleja a veces. Pero lo que no significa que es subjetiva, sino que a partir del mérito de lo que hay en el proceso. A través del principio objetivo. No, a partir de lo que hay en el proceso, él concluye y resuelve. Decide, claro. Aplicando las normas jurídicas correspondientes, ¿no es cierto? La Constitución, la ley propiamente tal, los tratados internacionales vigentes que hayan sido suscritos por Chile, y incluso abordando, digamos, los vacíos legales. La jurisprudencia. La jurisprudencia también es muy importante. Nos acompaña el señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, ministro Eduardo Meis Olivares, aquí en la entrevista en línea en Telecanal Radios Amiga y Mágica FM, la radio 5 estrellas. Un minutito, señor presidente. Estamos con ustedes aquí de regreso. Casino Talca, mucho que ganar. Mágica 89.5, la radio 5 estrellas. La señal de mayor aceptación. ¿Qué opinas de esta imagen? Eso está mal. Sí, eso mismo lo podrían resolver hablando. Hay que limpiar. Cuando estás contaminando igual te contaminas a ti mismo. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Aunque sean todos completamente distintos, lo pueden pasar bien porque todos son personas. Todos tenemos, yo creo que los mismos derechos a compartir con los demás. Desde el 26 de marzo hasta el 3 de abril, juntémonos a conversar sobre nuestros derechos. Infórmate sobre cómo y dónde participar en yopino.cl. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Si aún no ha decidido la ubicación de su nuevo hogar, conozca las canteras de Unihue, parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados en un entorno de creciente plusvalía y hermosa naturaleza. Acceso por camino pavimentado. Las canteras de Unihue, lejos del ruido y a 5 minutos de Talca, antiguo camino a Maule. Mayor información al teléfono celular 91 28 68 63. Las canteras de Unihue, otra perspectiva para vivir. Continuamos aquí en la entrevista en línea en Telecanal Radios Amiga y Mágica FM, la radio 5 estrellas, junto al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, don Eduardo Meis Olivares. Diferencias entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿las conoce la audiencia en la comunidad? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay un desconocimiento también en esa área, ¿no? Yo he podido constatar, y seguramente usted también, que en distintas, incluso autoridades, digamos, no sé si nacionales, no quiero mencionar, pero se confunde al Ministerio Público como miembro integrante del Poder Judicial, lo que no es así. El Ministerio Público nació como consecuencia de la implementación de la reforma procesal penal. Y a su vez la reforma procesal penal, entre otras finalidades, tuvo justamente, precisamente esa. Lo que pasa es que antiguamente, antes que entrara en vigencia la reforma procesal penal, el juez del crimen, que se llamaba, sí, cumplía 3 grandes funciones dentro del proceso penal. Las 3 grandes funciones, que son la de conocer, acusar y condenar. Entonces se llegó, después de muchos estudios de derecho comparado, ¿no?, y de cómo estaba precisamente el derecho procesal penal